Entonces, siguiendo con la parte de los modelos al final, estábamos hablando que al final la simulación como tal, pues no nos va a dar un 100% de efectividad en cuanto a sus resultados. Eso es un hecho. Y esto es porque realmente el modelo o los modelos matemáticos que estamos utilizando están en función de las probabilidades. En su momento, pues nos vamos a topar con lo que ven ahorita en pantalla. Modelos estáticos, ¿verdad? Vamos a tener modelos estáticos y vamos a tener modelos dinámicos. Normalmente pues se pueden aplicar en los sistemas o en lo que estemos simulando. Y esto ya dependerá de los resultados en un punto específico. Por ejemplo, yo puedo venir y calcular en este caso, pues un dato X, pues vengo yo y agrego un valor X de acuerdo a un intervalo y este pues me va a devolver un resultado. Es como la fórmula que ustedes ven ahí. El stock al final, pues es el stock inicial más material de entrada menos material consumido. Por ejemplo, esta es una fórmula que tiene un entorno de trabajo de tipo estático. Simplemente me va a devolver el resultado en función a lo que yo les estoy pidiendo, ¿verdad? Pero también tenemos el enfoque desde el punto de vista dinámico. Entonces, los modelos dinámicos ya empiezan a trabajar con otro tipo de elementos matemáticos y pues estos van a tomar en cuenta la variabilidad de los datos en función del tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, miren acá lo que dice, evolución del stock va a ser igual al flujo de entrada menos el flujo de salida. ¿Qué quiere decir esto? Pues continuamente pues nos va a estar devolviendo valores de acuerdo a los diferentes datos de entrada y salida que estos pudieran tener. Entonces ahí, pues yo ya vengo y estoy involucrando un tiempo X. Entonces yo ya tengo el flujo de entrada, flujo de salida a X tiempo, en el tiempo 0, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, 4 y así sucesivamente. Entonces continuamente me va a estar devolviendo resultados en función del tiempo. Mientras que el otro, pues simplemente, pues yo ingreso los valores que necesito, me devuelve el resultado y listo. Eso es lo que va a hacer el estático. Entonces acá, como ustedes pueden ver, ya se pueden meter modelos en función de derivadas, integrales, ¿verdad? Entonces ya no necesariamente solo es la distribución como tal. Pero entonces aquí ya estaríamos hablando de buscar la manera de poder programar en este caso una de integración, una derivación, que eso ya vuelve el modelo un poquito más complejo. Pero de hecho, pues es posible hacerlo, ¿no? Me imagino, a ver, díganme con sinceridad, ¿quiénes se acuerdan de todo el proceso de integración y derivación? ¿Se recuerdan de eso? Ni sumar, dice Eri. Está bien. Muy sincero, muy sincero. Imagínense, bueno, aquí en la parte de la simulación hay unos modelos que se enfocan en la parte de las integrales definidas. Eh, También se puede integrar por partes o la integración por partes que al final pues nos vienen a representar una especie de resultados en función de modelos discretos. Bueno, que vayamos a llegar ahí, pues, no creo, pero por lo menos los modelos discretos y continuos en función de probabilidades, eso sí los vamos a estar trabajando. Veamos, sigamos aquí. Hay unos elementos, hay unos enfoques que se están realizando ahorita
de lo que es la parte de la minería de datos o el data science, no sé si lo han oído ustedes. Ahí ya aplican modelos también para poder hacer análisis y evaluación de datos. Entonces ahí están, de cierta manera, introduciéndose a la predicción de datos en base a al análisis de la información como tal. Veamos. Otros modelos, y los estuve mencionando, determinísticos, ¿verdad? Y también están los modelos en sí estocásticos. Entonces, por ejemplo, un determinístico, pues me permite a mí obtener un resultado en función de un elemento previo, ¿verdad? Lo que dice ahí, a partir de un estado previo y de sus entradas. Normalmente ese enfoque, pues tratamos de dárselo, ¿verdad? Tratamos la manera de obtener resultados en base a experiencias vividas, en base a resultados que se han obtenido previamente. Ahora lo estocástico pues requiere más de una variable específicamente y estas variables son de tipo aleatorias. Y de hecho el proyecto en función con el que van a trabajar ustedes va a influir un poquito, va a involucrar un poquito la parte del modelo estocástico a la hora de la generación de valores aleatorios. Y esto pues nos va a ayudar a nosotros a que sea mucho más dinámico el sistema y que en base a esos datos aleatorios pues nosotros ya podamos aplicar ya sea un modelo discreto, un modelo continuo o teorías de colas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que buscamos, cómo venir y aplicar diferentes modelos a, en función a la concepción de cada uno de ellos y el uso que se le pueda dar de acuerdo al proyecto, ¿sí? Eso es lo que vamos a buscar acá. Veamos. Están los continuos y discretos, pues esto ya lo he estado explicando, ¿verdad? La variabilidad, las diferencias que existen entre ellos, ¿verdad? Podemos encontrar en este caso que estos pues pueden ser estáticos también, cuando solo pues queremos encontrar un valor en un punto X o que nos devuelva un resultado aplicando la fórmula en un punto X, pero también podemos nosotros venir y agregar en este caso el factor tiempo, que eso lo va a volver dinámico. En este caso, pues la idea como tal es que nosotros, cuando estamos trabajando con los diferentes modelos, específicamente los dinámicos, pues tratemos la manera de ir viendo las variaciones de los diferentes estados para poder encontrar de una forma adecuada, ¿verdad? Aquellos resultados que nos vayan a beneficiar o que en este caso pues vayan a beneficiar al usuario final y que él pueda aceptarlos como válidos. Entonces, veamos aquí. Aquí hay un ejemplo. Ejemplo de procesado de órdenes de pedido. Veamos. Así se empieza todo. Viene, se tiene una recepción de órdenes de pedido, hay un procesado del pedido y hay una expedición. Bueno, ahí ya tengo mi diagrama de procesos, ¿verdad? Ese diagrama de procesos en sí, pues tiene 3 tareas específicamente y esas tareas a la larga, pues se les puede colocar diferentes valores. Por ejemplo, la recepción de órdenes de pedido puede tener una cantidad X en función de un tiempo X. El tiempo de procesado de los pedidos va a depender o va a estar sujeto en este caso pues al tipo de procesado, el tipo de orden que se vaya a solicitar de acuerdo al pedido. Unos van a llevar más tiempo que otros. Y entonces después viene la expedición, el tiempo de llegada como tal. Entonces al final esto pues con esto se pueden trabajar diferentes análisis, ¿verdad? Se pueden analizar tiempos de llegada, tiempos de servicio, tiempos de espera en cola en el sistema,
cantidad de personas en función de las horas o en función de una hora X, las probabilidades de uso del sistema, todo eso pues podemos irlo calculando. Y al final, ese análisis que vamos a hacer, pues nos va a permitir a nosotros, pues hacer lo que está aquí, miren. Miren, aquí ya van los datos más específicos. Dice que en promedio se reciben 10 pedidos al día. Esa es mi tasa de llegada. Si lo analizamos desde el punto de vista de líneas de espera, ¿sí? Pero también lo podemos dejar así, analizarlo en función de la distribución, por ejemplo, de Poisson. Resulta que la distribución de Poisson, de ahí surge o se derivan las líneas de espera. Esa y la exponencial. Veamos esto. En promedio dice que llegan o se reciben 10 pedidos al día. En este caso, el 40% son ordinarias y el 60% son prioritarias. Fíjense bien, pues entonces aquí ya nos definen que hay dos tipos de órdenes y hay un porcentaje específico por cada uno. Esto me está diciendo prácticamente que 6 son prioritarias y 4 son ordinarias, ¿verdad? Ahora, el tiempo de procesado es de 2 horas, dice, para los pedidos ordinarios y de 4 horas para las órdenes prioritarias. Entonces, imagínense ustedes, si 2 horas se tardan para los ordinarios y 4 horas se tardan para las órdenes prioritarias, nosotros ahí ya podemos hacer un cálculo más o menos del tiempo estimado por día que se pueden tardar en venir y realizar el procesado, el pedido y la expedición. Ahora, aquí hay otro dato importante dentro de este escenario. Y resulta que hay 4 trabajadores que están trabajando 8 horas, de 9 a 17 horas. Y, ojo, aquí hay otro dato y esta es una condición. Solo se aceptan pedidos hasta las 13 horas. Después de las 13 horas no se aceptan pedidos. Pero en promedio llegan 10 pedidos al día. Quiere decir que hay una variabilidad. Puede ser 8, 9, 10. Pueden ser 8, 9, 10, 11, 12. Y ahí mantener el promedio de 10. ¿Verdad? Entonces, solo se aceptan pedidos hasta las 13 horas. Dice, la jornada se puede alargar hasta que se procesan todos los pedidos pendientes. Es decir, que los trabajadores en su momento van a venir y van a trabajar más de 8 horas diarias. Fíjense bien. Y tenemos en este caso, pues, 4 trabajadores. Al final de cuentas, pues hay que hacer un análisis ahí. Si yo sé que tengo 4 pedidos ordinarios que llevan 2 horas cada uno, solo ahí, ¿verdad? Son 8 horas de trabajo. Y los prioritarios que se tardan 4 horas, y son en este caso 6, ¿verdad? Van a ser aproximadamente 24 horas. 24 horas de lo que son los prioritarios, más 8 que habíamos dicho de los otros son 32 horas aproximadamente, ¿verdad? Y resulta que los 4 trabajadores trabajan 8 horas diarias. Entonces, al final, si hacemos el cálculo de las horas hombre, pues resulta que llegan a las 32 también. Veamos qué más tenemos ahí. Entonces, aquí empiezo a simular y es lo que acabo de hacer así calculándolo mentalmente. Aquí empieza el primer proceso de simulación a través de nuestros cálculos. Es decir, nosotros podemos venir y empezar a hacer una serie de cálculos y esto que estoy mostrando en pantalla es lo que al final pues tendríamos que venir y programar de acuerdo al lenguaje que ustedes vayan a escoger. Pero este es un caso particular, es un caso bien sencillo que se puede simular en función de los detalles que se tengan ahí. Entonces vean, órdenes ordinarias 4 por 2, 8 horas al día y de las prioritarias son 24 horas al día que al final suman 32 horas por día. Esto es el dato promedio. Quiere decir que si en un día llegan, por ejemplo, 12 y son 60, 40, podría ser que suba 1, 1. Entonces, si sube 1, 1, serían 6 horas más, aproximadamente 38 horas y las personas pues trabajan normalmente 32
hay 6 horas de más. Y al final pues van a estar distribuidas entre las 4 personas y ese es un tiempo extra que se debe calcular. Entonces ahí entra otro factor para este modelo. Entra la cuestión de costos. Entonces resulta que dependiendo de las políticas de las empresas, una hora extra pues vale un 50% más de las normales, ¿verdad? Es decir, un 150% si queremos verlo así. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces ya tiene que venir el dueño de la empresa en base a este análisis y decidir si le sale más factible pagar horas extras o contratar a otra persona. Que eso aumentaría el número de horas a 40 horas hombre, que en su momento podría ayudarlo cuando hayan casos de 12, pero no siempre van a haber casos de 12, o puede que haya más en su momento también, pero todo dependerá del entorno. Y este es un posible escenario, ¿verdad? ¿Qué pasa si son 11? Por ejemplo, aquí simulamos si son 10 promedio. ¿Qué pasa si son 11? ¿Qué pasa si son 12? Entonces ya entran otros factores. Por ejemplo, aquí como ya sabemos que solo se trabaja o se reciben pedidos hasta las 13 horas, esto es constante. Entonces podemos empezar a ver la variabilidad por los días, de acuerdo a los días. Van a haber días de mayor intensidad que otros. Entonces ahí ya podemos hacer otro tipo de análisis. Y hay otro factor y un escenario nuevo también. Entonces resulta que como son 32 horas en función a la parte de las órdenes, y son 32 horas en cuanto al trabajo del personal, si dividimos ese 32 entre 32, pues nos daría un 100%, o nos daría un 1 en pocas palabras, y el 1 se representa como el 100% de probabilidad de uso del sistema. O sea que el sistema al final está ocupado al 100%. Eso es lo que nos va a reflejar. No hay tiempo de descanso, ¿verdad? Entonces, ahí es de venir y analizar, pero es que este es un escenario, entonces se empieza a evaluar de acuerdo a los diferentes escenarios. Ahora, ¿cómo obtengo esa información? Pues yo tengo que realizar un proceso de observación. Por ejemplo, yo sé que hay datos fijos. Yo ya sé que cada trabajador por lo menos tiene las 8 horas diarias para poder trabajar. Ese es un dato fijo. Podemos decir que trabaja de lunes a viernes, por poner un dato. Entonces sabemos que son 5 horas, son 5 días, perdón. Entonces, ¿qué se hace? Pues se hace una observación diaria, por lo menos durante un mes, o puede ser hasta más, todo dependerá del rol de la empresa, ¿no? Por ejemplo, para este caso en particular, podría ser hasta 3 semanas o un mes. ¿Por qué? Porque puede existir variabilidad en cuanto a las diferentes órdenes por día. En base a esas órdenes, yo ya saco mi promedio real, puedo hacer un análisis de acuerdo a los días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Puedo venir y hacer un análisis en función del promedio general y entonces ahí voy a tener resultados más detallados, más específicos que le van a ayudar a los dueños de la empresa a decidir dos cosas. Uno, pues van a evaluar que la capacidad del sistema está al 100, siempre está topado. Resulta que va a llegar un momento en la que las órdenes pues van a aumentar considerablemente o van a haber días en las que las órdenes aumentan considerablemente. Entonces, ahí ya se analiza la necesidad de si está bien pagar horas extras o venir y contratar a un empleado. Entonces, aquí podemos decir que estamos generando una simulación de un evento de tipo discreto en función de cálculos básicos, ¿verdad? Pero que al final esto refleja en papel un proceso de simulación. Entonces, resulta que dentro de la metodología de simulación, pues nosotros podemos aplicar también diagramación. Y aquí pues es válido aplicar metodologías, ya sea ágiles, clásicas, por ejemplo, un Scrum, un RUP, se me vienen a la mente.
Y pues los diagramas pueden aplicarlos de diferentes formas. O sea, pueden venir y aplicar simplemente para simulación, pueden aplicar directamente los diagramas de flujos, diagramas de procesos, o pueden aplicar los diferentes diagramas. También en este caso, aquí por ejemplo el diagrama está en función de los cálculos que se hicieron, por eso está como un diagrama de flujo. Pero ustedes ya con su sistema, pues ya pueden trabajar diagramas de casos de uso, ¿verdad? O los diferentes escenarios que se van trabajando de acuerdo a una metodología, ¿verdad? Una metodología ágil. Entonces, ya ustedes de ustedes dependerá qué tipo de metodología utilizar para el desarrollo de su sistema. Ventaja aquí que ya llevaron el curso de análisis, entonces ya tienen una metodología que pueden aplicar. Ya. La metodología como tal, pues se las voy a dejar libre, porque realmente me interesa que apliquen lo que han aprendido, ¿verdad? A ver, escriban ahí por medio del chat qué metodologías para desarrollo han utilizado. A ver. ¿Qué metodologías han visto en análisis de sistemas? O díganlo, no hay problema. A ver, pues, ¿qué metodología han utilizado? ¿Ya vieron RUP, Scrum? ¿Cuáles han visto? No me vayan a decir que ninguna. Scrum creo que vimos el semestre pasado en general. A ver, ok. Aparte de esa, ¿qué otras han visto? ¿O solo esa? Solo Scrum. ¿Y RUP no han visto RUP? ¿O XP? Bueno, han visto esa metodología ágil, entonces, bueno, entonces esa va a ser la que van a estar implementando. Kanban, ¿no? Puede ser. Bueno, pero vayan definiendo, ya vayan pensando en qué metodología van a utilizar para su proyecto, ¿sí? Importante. Es importante que ustedes pues la vayan en este caso, vayan pensando, ¿sí? Bueno, veamos aquí. Aquí, si se dan cuenta, esto es como la simulación manual, ¿verdad? A través del diagrama de flujo. También lo pueden representar a través de un diagrama de procesos. También se puede. La orden expedida, hay órdenes en la cola, si es sí, quitan una orden de la cola y se inicia el proceso de la orden. Si es no, trabajadores en espera de órdenes, ¿verdad? Entonces ustedes pueden venir y desarrollar los procesos y pues aquí ya están los cálculos y también aquí pues se puede utilizar una hoja de cálculo para de cierta manera trabajarlo como si fuera una simulación en manual. Ahí si ustedes se dan cuenta, órdenes por hora, 1, 2, 3, 4, o sea, y estas 1, 2, 3, 4 están en función de los horarios. Imagínense que empezaron a las 9, está de 9 a 10, 10 a 11, de 11 a 12 y de 12 a 1, ¿verdad? Entonces así estaría. Prácticamente hay 4 horas de pedido que son las que están evaluadas aquí, miren, órdenes por hora. La primera hora, segunda hora, tercera hora, o yo lo puedo representar de esa manera. A primera hora solo llegó una, en la segunda hora llegaron dos, en la tercera hora llegaron tres y en la cuarta hora llegaron 4, ¿verdad? Y ahí hacen las 10 órdenes del día promedio. Pero este es un escenario. Bueno, pues resulta que en otro escenario, yo vengo y agrego mi tablita. A primera hora llegaron 4, a la segunda hora 1, a la otra 3, a la otra 4. Entonces ya se pasó. Ya no hay 10 ahí, ya pueden haber 12 o 13. Y aquí me está tirando las probabilidades, ¿verdad? Y si se dan cuenta, esta es una tablita. Vean esto bien. Esta es una tablita en función a una distribución simple, ¿verdad?
Aquí está el porcentaje de probabilidad, probabilidad acumulada, ¿se recuerdan ustedes? Y aquí se aplica el método del análisis relativo también a través de las probabilidades porcentuales. Y aquí hay números aleatorios, miren, del 0 al 39, 40, 69, 70, 89, pero esto está en función de la probabilidad. Ahí hay un rango. Pero ustedes pueden venir y entonces aquí es donde ya empezamos a jugar con los datos aleatorios ya programados. Bueno, ¿qué hace el sistema? Bueno, tiene que venir y en estas horas, pues generarme diferentes valores. Si mi promedio es 10, bueno, que me genere valores entre el 0 y el 10 o el 1 y el 10. Y que me tire diferentes valores aquí en cada uno. Empezar a hacer cálculos de probabilidad, ¿verdad? En función, en este caso, pues, de los datos que me está generando el sistema y empezarme a tirar porcentajes. Pero bueno, resulta que son órdenes por hora. Yo ya sé que normalmente el 40% son ordinarios, 60% son, ¿cuál era el otro? Prioritarios. Entonces puedo venir y hacer que mi sistema genere órdenes en función de cierto porcentaje, ¿verdad? Entonces el sistema ya tira aleatorios en función de eso. Ya vamos a dejar el primer ejercicio de generar un programita ahí para que ustedes resuelvan esto con un programita, que hagan los cálculos. Aquí la ventaja que tiene la presentación, se las comparto y ya lo hace. Eso nos va a quedar para la próxima semana. Yo se los voy a, ya les doy esto, ya arman el programita que les calcule esto. Ahorita van a hacer cálculos simples, si se dieron cuenta, simples multiplicaciones, restos, todavía no hay un método directo de probabilidad. Y miren, tipo de orden, ordinaria, prioritaria, 40-60%, probabilidad acumulada 40 y 100, y los números aleatorios generados. Simulación manual, aquí hay otros datos, miren. Y estas son tablas de números aleatorios. Resulta que existen tablas de números aleatorios, hay una tabla, así como la distribución binomial, la de Poisson, para calcular los intervalos de confianza, yo puedo utilizar tablas ya preestablecidas. Resulta que los intervalos de confianza están en función de una fórmula que viene derivada de la distribución binomial o de la curva normal, y ahí hay variaciones y hay muchas cosas o hay muchos temas que de cierta manera están vinculados, ¿verdad? Están vinculados. Ahora, los números aleatorios aquí, pues no tenemos necesidad de generarlo a través de una tabla de números aleatorios, sino que lo podemos generar en función de los promedios. Pero ya para hacer este programa ya les voy a dar más detalle la próxima clase en función de este ejemplo, ¿verdad? Para hacer el primer programa sin utilizar un modelo, ¿sí? Eso va a ser como nuestro primer ejercicio. Entonces vean, aquí los valores aleatorios, aquí nos está diciendo cómo es que los generaron. Porque resulta que el generador tiene que tirar, bueno, si fueron 10, 4 ordinarias, 6 prioritarias. Si fueron 20, pues, en este caso, pues tendría que ser 8 y 12 y así sucesivamente. Y aquí más o menos nos está demostrando cómo es que fue devolviendo si era ordinaria prioritaria de acuerdo a la simulación manual, ¿verdad? Vean esto. Después, pues ya se gráfica, se puede generar un gráfico específico, devolviéndonos en este caso, más o menos los intervalos de acuerdo a las órdenes, ¿verdad? Y la hora, miren, hora 9, 10, 11, 12 y 1. Esos ya son los horarios, miren. A las 9 llegaron 2, a las 10, 1, a las 11, 1, a las 12, 2 y a las 13, 4. ¿Sí? Entonces, así es como se van generando. ¿Y de dónde sale esta información? De un proceso de observación, ¿verdad? De ahí sale la información. ¿Preguntas? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Sí, Ok. Muy Sí, yo bien. creo que van a ir saliendo las dudas ahí en el camino. Vale. Muy bien. Está bien, está bien.
Ya cuando empecemos a hacer esto, el ejercicio, este primer ejercicio solo con cálculos básicos, se van a dar cuenta ustedes y ahí van a ir surgiendo otras inquietudes, ya se los voy a explicar. Veamos. Entonces, si se dan cuenta aquí, ¿qué representa el gráfico? Pues al final, pues nos va a ir representando, de acuerdo a las órdenes, las horas. Fíjense bien, aquí nos están manejando hasta las horas de entrada y horas de salida. Bueno, si es ordinaria, se supone que entró a las 9, sale a las 11. Si es prioritaria, entró a las 11, sale a las 3 de la tarde y así sucesivamente. Pero miren estas prioritarias del final. De acuerdo a esto, este sale a las 18 horas y aquí hay una hora extra. ¿Ya? Aquí se empiezan a acumular las horas extras que podría darse en X tiempo. Como el sistema está 100% ocupado, ¿verdad? Entonces, en algún punto pueden darse retrasos y se empiezan a dar las horas extras. Y es que aquí se está calculando como quien dice, que las horas se trabajan de acuerdo a un relojito, o sea, son exactas, pero no se contemplan el escenario donde puedan haber retrasos de tiempo. Y eso ya vuelve más complejo el sistema. Entonces, vean, tiempo de ciclo ordinarias, 4 órdenes, 2 horas por orden. Tiempo de ciclo prioritarias, 6 órdenes, 5 horas por orden. Eso es lo que da en base al análisis manual. Miren, 4 más 4 más 4 más 5 más 6 más 7. Estas son las horas. Se saca un promedio de acuerdo a los tiempos de llegar de las órdenes más lo que se tarda y las horas que van corriendo. 5 horas por orden se va a tardar realmente las prioritarias. Tiempo promedio en la cola, entonces ahí se hace la sumatoria. Para las 10 órdenes son de 0.6 horas por orden, ¿verdad? Imagínense ahí. Ahora, el tiempo promedio en cola, ya vimos, 0.6 horas. Nivel de servicio promedio, 7 órdenes de tiempo, dividido 10, 70%. Esa es la parte del nivel del servicio promedio. Entonces aquí nos indica que 3 trabajadores al final han tenido que trabajar un total de 6 horas extras para completar las órdenes. ¿Y de dónde surge esto? De la tablita que está aquí. Miren, aquí nos está dando el número de horas extras y de ahí se saca el promedio de horas extras, ¿verdad? Entonces, todos esos escenarios al final son los que tenemos que estar evaluando para que nosotros pues podamos generar un simulador. Aquí lo estamos generando manualmente. El simulador pues tiene que tener la capacidad de resolver esto, devolvernos estos datos en función de, ya sea que lleguen 10, 11, 12, entre los horarios de 9 a 1, variando la cantidad de llegadas de 9 a 1. Pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, 10, y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que tenemos que ir nosotros tomando en cuenta. El proyecto de simulación tiene la siguiente metodología de trabajo. Voy a cargar todo de una vez. Y si se van a dar cuenta, la metodología de trabajo es muy parecida al modelo cascada o la metodología de desarrollo tradicional, muy parecido. Se formula un problema, se diseña un modelo conceptual, fíjense bien, se recogen los datos, se construye un modelo, en base a la construcción del modelo, pues se verifica y se valida, se hace un análisis, se trabaja la documentación y después la implementación. Estos son los pasos y ojo con esto, esta es una de las metodologías para poder trabajar los proyectos que se utilizan porque no es la única. Hoy en día, como ya se está trabajando en función de lenguajes de programación, entonces ya se aplican las metodologías de desarrollo, ya sea las tradicionales o las ágiles, todo dependerá del tipo de proyecto. Hoy en día, pues hay mucha orientación a tecnologías de desarrollo o metodologías de desarrollo ágiles, ¿verdad? Como Scrum, por ejemplo, que es el que ustedes vieron. Ventajas y desventajas de la simulación, ¿sí? Permite responder las preguntas del tipo, dice, en este caso, ¿qué ocurriría si realizamos este cambio en? Ya, eso es lo que nos permite responder. O sea, por eso es que
la simulación al final nos permite predecir ciertos valores futuros de acuerdo al modelo. Nos va a ayudar a reducir los riesgos al final también. Y nos va a ayudar a tomar una decisión en función de esa reducción de los riesgos. Pero, ojo ahí, ya en las desventajas, ahí tenemos que tomar en consideración algo importante. Resultados aproximados. Tenemos que considerar que el modelo que desarrollemos tenga un intervalo de confianza del 95% por lo menos. Mejor si es más alto, pero actualmente en estadística, cuando se trabajan valores de distribuciones o cálculos de distribuciones para muestreos, se trabaja sobre un 95%, que es como que el estándar. Pero de hecho se puede subir más el porcentaje, pero eso requiere que seamos más minuciosos en el trabajo o en el simulador que vas a trabajar en cuanto a los escenarios y las variables. Y es por eso que, de hecho, una de las desventajas también de la simulación es que es muy cara. Si ustedes investigan un poquito, por ejemplo, los de Dell o IBM, perdón, IBM. IBM tiene un área de investigación en cuanto a modelos simulados, entonces invierte mucho dinero en cuanto a esos procesos. Y IBM tiene sus simuladores, hay unos simuladores ahí que fueron desarrollados por IBM, pero los costos para la generación de sus simuladores han sido bastante altos. Lleva mucho tiempo generar un simulador muy sofisticado. Si nuestro modelo no nos va a devolver resultados congruentes, resultados que consideremos satisfactorios, lo que va a pasar es que esto nos va a llevar a tomar malas decisiones. Eso sí va a pasar. Por eso, cuando se hacen las pruebas de los simuladores, tenemos que tratar la manera de ser lo más conscientes posibles y realizar la mayor cantidad de pruebas posibles. Entonces, eso debemos tomarlo en consideración nosotros, por favor. Hay que validarlos, evaluarlos, probarlos 1, 2, 3, 4, las veces que sean necesarias hasta que dé con los resultados. Pero también, como los datos de los simuladores dependen de datos históricos, es decir, no se pueden probar y comparar los datos resultantes con datos que ya tengamos, en este caso en documentos o en algún tipo de archivo. Vean, aquí por ejemplo, tenemos algunas aplicaciones empresariales de la simulación, procesos de fabricación, es lo que les decía, lo que tiene que ver con manufactura, producción, las industrias propiamente, y los simuladores están orientados a esto, mayormente. Entonces, su tendencia es estilo económica, productiva, ¿verdad? Pero pues no quiere decir que no hay otros tipos de simuladores, pero la tendencia o la mayor tendencia de estos simuladores está